Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Fernando Bou Pérez. Soy psicólogo, coach educativo y director o socio fundador de Bou Consultores, que es una consultora educativa cuyo fin principal es transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. Me dedico a la formación del profesorado, de los equipos directivos de centros educativos, de las familias y del alumnado, y llevo más de 15 años en este entorno. El año pasado colaboré con la BIU como director del máster de coaching educativo y psicología positiva en contextos educativos y sigo siendo un profesor colaborador en algunos eventos como algunas charlas, seminarios, masterclass, como la que vamos a dar hoy, que es recursos emocionales para el profesorado, para el máster en el que estáis inscritos. Las sesiones que tenemos para el día de hoy, los objetivos principales es el de analizar determinadas situaciones complicadas, como estáis viendo ahí en la transparencia, dentro de un centro escolar, situaciones de conflicto, incidencias, estudiar casos prácticos reales, algunos veremos, no muchos porque no da para mucho esta hora y media aproximadamente que estaremos todos reunidos, pero veremos al menos uno. Compartiremos o os ofreceré, y vosotros también si queréis compartirlo conmigo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Veremos algunos recursos emocionales que os pueden venir bien para cuando estéis trabajando, en el caso de que estéis haciéndolo ya, para las situaciones cotidianas del día a día que se os pueden dar en un centro escolar. Analizaremos las competencias básicas de cualquier profesional de la docencia, que son principalmente 4, que es la capacidad de percepción, la escucha, la comunicación y la intuición, y ofreceremos algunas herramientas esenciales para la prevención y resolución de conflictos, técnicas, dijéramos, recursos que puedan veniros bien. Dicho esto, a mí me gusta siempre hacer los cursos muy metodológicos, muy prácticos, muy aplicados, divertidos a ser posible, sin perder de vista el foco académico pedagógico que nos ha traído aquí, participativos en la medida de lo posible, así que desde aquí os animo a que si tenéis alguna duda o alguna curiosidad que comentar o alguna experiencia propia que creáis que encaja bien en aquello que estamos hablando, pues que no tengáis ningún impedimento en coger el micro o pedirme la palabra levantando la mano, yo os la cederé y a partir de ahí que la comentéis si tenéis micro abierto o si lo queréis hacer a través del chat, intentaré yo seguirlo y comentarlo en cuanto lo vea para que vuestros compañeros cuando vean la sesión grabada pues puedan también darse cuenta un poco, enterarse de lo que estábamos comentando aquí. Así que siempre que empiezo una charla o una clase o la mayoría de las veces o un seminario, un curso, un taller, me gusta empezar por un juego de ingenio. Los juegos de ingenio a mí me gustan, me dan la vida porque son divertidos. Además, el ingenio, la creatividad creo que es algo necesario y más en el mundo educativo o en el mundo en el que vivimos hoy en día. Estamos viéndolo a través de la pandemia, desgraciadamente. Pero necesitamos desarrollar nuestra manera de empatizar con los demás, de relacionarnos, de ver las situaciones de manera diferente, porque el mundo está globalizado y nunca más hoy en día. Por lo tanto, los problemas se globalizan también, se hacen más complejos y para poder solucionarlos, para dar respuesta a estas incidencias, a estas circunstancias o a estos problemas, es necesario tener una vida muy responsable, madura, dijéramos, una capacidad de ver la realidad desde distintos puntos de vista y el trabajo con un juego de ingenio evidentemente nos permite llegar a estas situaciones y abrir un poco la mente, que es lo más importante. Sabéis también, por el máster que estáis haciendo y los estudios que habéis realizado, que la creatividad, el pensamiento lateral, normalmente dentro del cerebro, que hay dos hemisferios que aunque están hiperconectados, evidentemente cada uno tiene unas funciones. El hemisferio izquierdo que tiene que ver más con la parte racional, la parte lógica, matemática, ordenada, y la parte derecha del cerebro que tiene que ver más con la parte desordenada y lógica, atemporal, más emocional, más alocada, más divertida, más creativa, más innovadora, ¿no? Más de gestión de emociones, que es lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, evidentemente, el juego de ingenio, evidentemente, si queréis resolverlo, tendréis que poner mucho más de vuestra parte utilizando el hemisferio derecho que no tanto el hemisferio izquierdo. En la vida en general, lo ideal es tener un equilibrio. Todo en esta vida es sentido común, es equilibrio, estar en el medio y, por lo tanto, también
la utilización de ambos hemisferios. Evidentemente, cada situación requiere una parte, el desarrollo de una parte. Por ejemplo, cuando estamos los fines de semana, salimos los viernes o los sábados, evidentemente, y queremos un poco de risas, de divertimento, de ocio, de tiempo libre, pues probablemente nos ayude mucho más a conseguir esos fines en el hemisferio derecho, y cuando estamos trabajando de lunes a viernes el izquierdo, pero realmente, como os he dicho, el equilibrio es lo que da el rendimiento académico y el rendimiento en la utilización de todos los recursos necesarios para llegar al objetivo y al éxito. Así que vamos a empezar ya con este juego de ingenio. Yo voy a comentarlo brevemente, luego os daré unos segundos, un minuto máximo, para que podáis resolverlo y luego ya lo comentaremos. Así que os pido a los que estáis conectados ahora que intentéis hacer un esfuerzo por intentar resolver el juego. He traído uno relativamente sencillo, tengo muchos más, pero bueno, con este yo creo que para esta charla creo que es suficiente, y es el siguiente. Aquí estáis viendo en la próxima transparencia el tema del juego de ingenio. Es muy gráfico, es una imagen, es una taza para un poco ayudarme en la explicación, y consiste en lo siguiente. Fijaros que tenemos una taza de café, llena de café, y yo, mirarme a la cámara, cojo una moneda, como si fuera este aparatito de aquí de plástico que he cogido. Imaginaros que esto es una moneda que la tengo sujeta con el dedo índice y el dedo gordo. Entonces, esa moneda, junto con estos dos dedos, yo los introduzco brevemente, tranquilitamente, despacio, los introduzco hasta el final de la taza. Una taza que, como hemos dicho, era una taza llena de café, ¿vale? Y una vez los he introducido, los dejo un minuto dentro de la taza de café, estos dos dedos, el dedo índice y el dedo gordo, con la moneda. Al minuto, como estáis viendo aquí, bueno, estáis viendo en la imagen, están dentro, hacemos un esfuerzo de imaginación, los saco, al minuto los saco, miro mis dedos, miro la moneda, y para mi sorpresa, como algo mágico, porque los juegos de ingenio tienen eso, que son algo mágico, dijéramos que la solución es sencilla, pero muchas veces nos cuesta verla, vemos que los dos dedos y la moneda están totalmente secas, no están mojadas. Y la pregunta que yo os lanzo es: ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Vale? Me tenéis que descubrir, tenéis que resolver este enigma de la taza de café llena de café, ¿vale? Totalmente llena de café hasta los topes, y el hecho de que yo meta una moneda con los dos dedos hasta el final, esté un minuto y al minuto lo saque. Así que os voy a dar un minuto. Mientras vais pensando, podéis darme alguna solución en el chat. Podéis meter alguna solución. No sé si hay alguien que lo sepa. Si lo sabéis, pues esperaros este minuto para dar tiempo a los otros compañeros a que puedan pensar una respuesta, y al minuto realmente pues podremos resolver, ¿no? Y luego realmente me diréis un poco cuál ha sido el proceso de pensamiento que habéis utilizado para llegar a esa solución, etcétera. Es relativamente un juego de ingenio divertido, ameno, rápido. Muy bien, María ya lo ha hecho rápidamente. Muy bien, María, genial. Vamos a dar unos segunditos más, pero por ahí va la respuesta. Evidentemente, como decía María, el café no era líquido como el que estamos acostumbrados a tomar. El café era en grano. O, María, ¿en qué otra, dijéramos, porción, o en qué otra, dijéramos, materia podría también estar el café de este juego de ingenio? Has dicho en grano, pero podría, efectivamente, Elizabeth nos dice en polvo, molido, ¿vale? Por lo tanto, la solución es que el café que estaba en esa taza de café no era líquido, sino que podía estar o bien en grano o bien molido o en polvo. Con lo cual, cuando nosotros metíamos el dedo, evidentemente no se mojaba porque era algo sólido, ¿vale? Realmente he traído este juego de ingenio por dos motivos. Quería preguntaros, quiero lanzaros dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué pensáis
que he empezado una charla con un juego de ingenio, esto para empezar. Y en segundo lugar, la segunda pregunta que quiero lanzaros es ¿qué nos puede enseñar este juego de ingenio al objetivo de la charla, que era trabajar sobre recursos emocionales para el profesorado, para aplicar en el aula, para aplicar en la acción tutorial, para aplicar en las reuniones con familia, para aplicar en cualquier actividad del centro, en las reuniones de claustro, en las reuniones de departamento, en las reuniones de equipo directivo, en las reuniones de proyecto, en la relación del día a día con otros compañeros, con la inspección, etcétera, etcétera? ¿Por qué creéis que he elegido este juego de ingenio y qué quería transmitiros con este juego de ingenio? ¿Para qué lo he elegido y cuál es el mensaje que quería transmitiros? Si alguien lo tiene claro y quiere coger el micro, o alguien, como habéis hecho ahora, lo quiere realizar a través del chat, lo puede hacer, ¿vale? Es muy sencillo, ¿no? Estamos trabajando, como habéis dicho, como he comentado al principio, el tema de cómo trabajar nuestros recursos emocionales y cómo trabajar nuestro cerebro, y es importante que ese cerebro realmente empiece a ampliarse, ¿no? Empiece a salir de nuestra zona de confort. Bien, realmente el juego de ingenio lo he traído por varios motivos. En primer lugar, cualquier juego de ingenio, no tiene por qué ser este, lo elijo y elijo empezar con un juego de ingenio porque utilizamos y trabajamos una de las cosas más importantes que requiere de un alumnado, que es el ingenio, la creatividad, dijéramos, dotarle de motivación, de que se sienta protagonista, de establecerle un reto, dijéramos, de cambiar la metodología. Y esto es fundamental en la educación del siglo XXI. Debemos pasar de una metodología pasiva que ha quedado obsoleta ya del siglo XIX y XX a una metodología activa que realmente cambia muchísimas cosas, entre ellas la función profesor-alumno, aunque para mí el rol del profesor que cambia sigue siendo el profesor, la figura, o la profesora, la figura más importante del sistema educativo. Ahora bien, el rol que tiene dentro del sistema educativo con esta metodología del siglo XXI, esta metodología activa, es diferente. Pasa de ser un transmisor de información a ser una persona que cataliza la información, quiero decir, gestiona esa información, le ayuda a los alumnos, los sitúa en el protagonismo, en el centro del sistema educativo. Es un profesor coach en este sentido, un profesor que les hace pensar, que les hace preguntas, que establece proyectos con ellos y, por lo tanto, establece retos, les da pistas, pero no les da consejos. Por lo tanto, es una manera diferente de funcionar. Realmente, antiguamente, y era lógico también porque no teníamos esta globalización de la sociedad ni la digitalización, la información la tenía, el contenido curricular lo tenía el profesor y él lo cedía, lo impulsaba, lo transmitía al alumno. En cambio, hoy en día, con toda esta globalización, con toda esta información y digitalización y estos buscadores de información, evidentemente tanto nuestros alumnos como nosotros podemos acceder a esta misma información. Por lo tanto, es conveniente, porque las necesidades, las expectativas de nuestro alumnado son distintas, que el profesor actúe de manera distinta. También quiero decir que el alumno se convierta en el centro de la clase, que trabaje en equipo, que sea una clase mucho más cooperativa, más asociativa, más colaborativa, y que el profesor simplemente se encargue de gestionar estos procesos de información dentro del aula, de empoderar a cada uno de los alumnos que tiene, de facilitarle las cosas, de darles los recursos pertinentes, de ayudarles en algunos casos, en aquellos casos que el alumnado necesite esa ayuda, y por lo tanto este sea un proceso mucho más dinámico, más creativo, más de trabajo en equipo y a su vez también más personalizado, ¿vale? Por lo tanto, el tema del juego de ingenio es una metáfora de ese reto y por lo tanto de esa metodología activa, que cualquiera de ellas, bien utilizada, es suficiente para, dijéramos, mejorar el rendimiento académico. Cuando hablo de metodologías activas del siglo XXI, como todos sabéis, pues está el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples, las inteligencias emocionales, el tema del coaching educativo, la flip classroom, el design thinking, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas sería útil para incorporar en un centro escolar y cambiar la dinámica de trabajo con el alumnado. Y en segundo lugar, he querido introducir este juego de ingenio también por demostraros que muchas veces el cerebro, que es la masa dijéramos, crítica más importante que tenemos para relacionarnos con los demás, para alcanzar los objetivos, para
conseguir todo aquello que queremos y mejorar nuestro rendimiento académico, muchas veces nos engaña, ¿no? El cerebro, afortunado o desafortunadamente, solo lo tenemos, digamos, desarrollado a un 10 o un 12%, hasta el 100 que podría tenerlo, y lo que tenemos que hacer con ese cerebro es que como cuando vamos al gimnasio para mejorar y potenciar nuestros músculos y nuestra forma física. Lo mismo es trabajarlo. Cuando tú trabajas el cerebro se va potenciando y lo vas desarrollando, y en lugar de tenerlo trabajando a un 10%, igual lo tienes a un 15%, y dentro de 5 años a un 20%, y dentro de 30 años a un 40%, etcétera, etcétera. Pero tenemos que, dijéramos, entrenarlo de alguna manera, impulsarlo, ¿no? ¿Y cómo se impulsa? Pues se impulsa haciendo retos, leyendo, escribiendo, viajando, aprendiendo, formándome, asistiendo a conferencias, a seminarios, poniéndome en contacto con otros profesionales que me cuenten qué están haciendo ellos para poder seguir mejorando mi aula, viajando, teniendo empatía con otras personas de otras comunidades, de otras ciudades, de otros países, de otras culturas que me abran a mí la mente, salir de esa zona de confort, salir de mi manera de ver la realidad, abrir la mente siempre es muy útil, no solo para el aula, para la educación, sino para cualquier aspecto que yo haga en mi vida. Por lo tanto, el juego de ingenio quería demostraros y quería impulsaros y quería haceros ver ese necesario paso que tenemos que dar todos los que nos dedicamos a esto si queremos ser modelos o referentes para nuestro alumnado. Y lo importante es que veáis lo que estaba haciendo Rómulo, que como os he dicho es un rinoceronte que vivió en el viejo zoo de Valencia, de aquí de Valencia, y claro, como vivía en una jaula, pues tomaba ese comportamiento de siempre circular, de ir en círculo, y a eso le generó dijéramos, una dificultad, ¿no? Una enfermedad. Afortunadamente ahora ya está bastante bien, pero tuvieron que llevárselo a la Reserva Natural de Sevilla. Y quiero mostraros esta transparencia de aquí, que estáis viendo ahora, que la saqué de un periódico de aquí de Valencia en el 2016, que decía ningún rastro de la estereotipia. Hablaba de Rómulo, del rinoceronte. Este es el diagnóstico que han realizado los veterinarios de la Reserva Natural de Sevilla, donde el rinoceronte del viejo zoo de Viveros ha logrado superar sus traumas. Rómulo deja de andar en círculo tras 9 años. Y aquí, de esta noticia, se pueden extraer dos conclusiones en relación a Rómulo que nos influyen también a las personas. ¿Qué diríais que se puede sacar de este artículo científico? Dijéramos, ¿hacia dónde iríais? Quiero decir, de esta noticia, ¿qué dos noticias creéis que son importantes para nosotros como docentes, como profesores, como personas, como profesionales? ¿Qué diríais? ¿Se os ocurre algo? Os doy la primera yo, ¿vale? Y vais pensando en la segunda. La primera que nos dice es que Rómulo deja de andar en círculo tras 9 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas pueden cambiar. Los animales cambian, les cuesta, evidentemente, porque han estado 9 años, pero pueden solucionar sus problemas a pesar de que sean complejos, difíciles y muy, muy complicados. Graves, por decirlo de alguna manera, porque la enfermedad que tenía Rómulo, la estereotipia, la tenía desde hacía mucho tiempo. Pero las personas podemos cambiar, a diferencia de lo que opinan muchas personas que yo oigo en determinados foros que dicen que ellos no pueden cambiar, que son así, han nacido así y así morirán. La neurociencia nos dice otra cosa, nos dice que las neuronas, a diferencia de lo que pensábamos hace unos años, que se iban muriendo con la edad, las neuronas pueden, dijéramos, promocionarse, pueden, dijéramos, crecer, ¿no? Y esto nos permite también crecer en cuanto a conocimiento, habilidades, a capacidades y a generar cambios en los hábitos, en las conductas y en los pensamientos. Esto es la primera cosa, yo creo que muy importante que podemos sacar aquí. La segunda es que realmente no pudieron curarlo aquí, en Valencia, en el Bioparc, que es donde estaba luego, que es el espacio natural de Valencia, que es el segundo espacio natural más grande de Europa. Tuvieron que llevárselo a Sevilla.
Entonces, de aquí, ¿qué conclusiones sacáis? Quiero decir, no pudieron, los veterinarios de la Reserva Natural de Valencia no pudieron solucionar su problema y tuvieron que llevárselo a Sevilla. La conclusión que sacamos aquí es que a veces hay determinados conflictos, determinados problemas que hay que sacarlos del entorno, del hábitat donde estén. Quiero decir, hay determinados conflictos, incidencias que ocurren en el aula que probablemente nosotros no podamos solucionar y haya que sacar a ese alumno o a esa incidencia o esos 2 alumnos, esos 3 alumnos del aula para intentar solucionarlo fuera, en otra aula, la aula de convivencia o en la acción tutorial o en unas reuniones con el equipo directivo, con el gabinete psicopedagógico, con la PT o con reuniones con la familia o incluso a veces con consultores externos, con profesionales externos, psicólogos, pediatras, psiquiatras, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay determinados momentos o entornos que son difíciles para poder solucionar ese mismo entorno porque hay otras personas. Quiero decir, nosotros tenemos clases de 25 o 30 personas y probablemente no podemos estar solucionando el problema o el conflicto entre 2 o entre 3 personas o con una persona. Por lo tanto, a veces necesitamos también otros entornos, otros espacios y la ayuda de otros profesionales para poder solucionar estos problemas determinados. Y yo creo que esto es muy importante también de determinar porque realmente ocurre a veces que ya no solo es el tema de que simplemente podamos tener que cambiar de espacio, sino que dentro del espacio, si realmente nos damos cuenta, Rómulo estaba en el espacio, en el Biopark de Valencia, pero compartía espacio también con otros rinocerontes. Y lo que estaba ocurriendo es que esos rinocerontes, compañeros de Rómulo, también estaban empezando a tener problemas de conducta. Algunos empezaban también a funcionar en círculo, otros también tenían problemas de alimentación, problemas de utilización del espacio, problemas de sueño, y entonces empezaba a ser un problema no solo para Rómulo, sino para el resto de la manada. Por lo tanto, al final decidieron llevárselo a otra reserva natural diferente a la de Valencia. Con esto lo que queremos decir es que las emociones se contagian. Afortunadamente o desafortunadamente, las emociones contagian. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que esto es una herramienta, un recurso que debemos aprovechar para poder cambiar aquello que queramos cambiar de nosotros mismos y de los demás. Y esas neuronas o esas emociones se contagian, dijéramos, gracias a un descubrimiento de hace muy, muy poquito, que es el descubrimiento de las neuronas espejo. Como dice Elizabeth, efectivamente, en clase pasa lo mismo, quiero decir, y en todos los órdenes de la vida. Cuando yo tengo un frutero con 10 manzanas y una manzana la tengo podrida, al cabo de 2 o 3 días probablemente el resto de las manzanas de alrededor de la manzana podrida también lo estarán. Por lo tanto, necesitaré o bien comerme la manzana podrida o quitarla de ese entorno para que las demás no acaben también hipermadurando y no me la comer. En clase, evidentemente, pasa lo mismo. Normalmente las emociones negativas tienen mucha más fuerza y hacen un contagio mucho mayor que las positivas. Pero nosotros, evidentemente, como profesionales, como profesores, y con el descubrimiento de las neuronas espejo, tenemos que entender que si nosotros somos profesores activos, positivos, pasionales, vocacionales, energía, yo creo que eso también se le debe traducir, eso se debe contagiar también y se les tiene que influenciar a nuestra clase. Y al contrario, si somos profesores cenizos, negativos, pesimistas, con muy poca pasión para la educación, con poca vocación, que no nos gusta lo que hacemos, evidentemente esto se nota y lo contagias también al alumnado en negativo. Me dice Elizabeth que ella tiene un problema parecido en el aula. Si quieres contarlo, Elizabeth, es tu momento. Y me imagino que también conoceréis lo que es las neuronas espejo, ¿no? Me imagino que las habréis comentado en clase. Para mí es uno de los descubrimientos de estos últimos 20 años más importantes en todos los órdenes, no solo en el orden educativo, ¿no? Sino en cualquier orden de la vida para poder potenciar nuestra manera de relacionar con los demás y de generar buen rollo alrededor nuestro. Dicho esto, vamos a seguir con las transparencias y vamos a ir
Sí, dice Elizabeth contando un poco su problema, ¿no? Es que tiene un sexto y hay un niño con trastorno grave de conducta. Y me imagino que también estará afectando, ¿no, Elizabeth?, al resto de compañeros en sexto de primaria, ¿no? Entonces, tendrás que utilizar quizás a otros profesionales, al APT, ¿no? O al gabinete psicopedagógico para que trabajen con ellos fuera del aula, ¿no? Fuera del ambiente diario del aula, ¿no? Me imagino, ¿no? Para que realmente tu clase funcione de manera mucho más adecuada, ¿no? Así que es un poco el día a día, ¿no? Estos son recursos que nos ayudan un poco a entender mejor lo que está sucediendo y a partir de ahí a tomar las decisiones adecuadas. El problema es que la PT dice solamente la tiene 2 días a la semana. Efectivamente, ese es el gran problema, pero para eso probablemente podamos hablar con la familia y que la familia, a ser posible, pues pueda también utilizarlo el gabinete psicopedagógico o incluso poder echar mano de otros profesionales que le ayuden a ese alumno, a ese niño, a poder mejorar ese trastorno grave de conducta, ¿vale? Si entramos en estos recursos emocionales, vamos a ver el primero que veis ahí, que como veis lo he querido dotar como si fuera el autobús londinense, por eso con el número 1. Este es el primer recurso emocional que vamos a trabajar. Y la primera palabra clave yo creo que debe entender un profesor que da clases en un aula, ¿no? Que es la palabra clave que nosotros los psicólogos llamamos el rapport. El rapport, a diferencia del report, es una palabra francesa. La gente sí que conoce el report, reporte, pero el rapport no lo es tan, no es tan conocido, a no ser que hayas, dijéramos, estudiado psicopedagogía, pedagogía, psicología, magisterio, que probablemente sí que hayáis oído hablar de esta palabra. El rapport para mí es fundamental y se puede traducir por estar en la misma onda del alumno, generar buen rollo en el aula, generar confianza con el alumno y que el alumno confíe en ti, que a su vez tú puedas confiar en el alumno, que generes también autoridad en la clase, que te quieran, pero que haya una distancia también, que haya buen feeling, que crees o que sepas crear un contexto de aprendizaje natural, asociativo, colaborativo, donde normalmente demos respuesta a todas las diversidades del aula que tenemos. Evidentemente, si tenemos algún problema, como ha comentado Lisa, de que también podamos contar con otros profesionales, pero es ese crear ese buen rollo, esa sensación de ir a gusto a clase, de que los alumnos se sientan cómodos y que yo creo que es necesario. La verdad, esto tiene mucho que ver con el tema de la actitud que yo tengo como profesor, ¿no? La actitud que yo tengo y de dos conceptos que son fundamentales, que es el concepto de la pasión y el concepto de la vocación. Para muchos, estos dos conceptos se piensa que son sinónimos y para mí no lo son. Quiero decir, la vocación tiene que ver con aquello que estamos haciendo ahora, en estos momentos, el trabajo que estamos desempeñando, que quisimos desempeñar cuando éramos más jóvenes. Quiero decir, yo tengo vocación, sí, teniendo 16, 17, 18, 20 años, quise ser profesor, quise ser maestro y ahora lo estoy siendo. Eso es vocación, porque casi desde que yo tenía uso de razón, yo quería ser esto y lo he conseguido, ¿vale? Pero ¿sabéis cuánta vocación hay en España? Un último estudio de la Universidad Complutense de Madrid nos decía que de todas las profesiones, en España solo hay un 6% de vocaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que de los trabajadores en España de cualquier entorno, de cualquier ámbito, evidentemente no solo de la educación, solo hay 6 de cada 100 que están trabajando en aquello que ellos pensaron que iban a trabajar cuando eran más jóvenes, ¿vale? Normalmente el que era médico ahora está trabajando de médico, o el que quería ser arquitecto ahora está trabajando de arquitecto, o el que quería o la que quería ser enfermera ahora está trabajando de enfermera. Esos son las vocaciones, pero solo hay un 6%. Muy, muy bajito. Evidentemente, si lo hubiesen hecho por sectores, probablemente el sector de la educación hubiera tenido un porcentaje mucho mayor, ¿vale? Pero yo no creo que el foco haya que ponerlo en el tema de la vocación, sino en la pasión. La pasión es lo que estáis viendo en la transparencia. Yo amo lo que hago, independientemente de si hubiese querido trabajar en eso o no.
yo amo lo que hago en este momento, ¿vale? Eso es pasión. Quiero decir, traducido al mundo educativo es, yo estoy dando clase en primaria, en infantil, en secundaria y jamás pensé ni creí que este era mi sitio, o sea, cuando era más joven nunca pensé en dar clase, en ser profesor, en ser docente, pero ahora estoy haciéndolo y me encanta. Le he cogido cariño, le he cogido gusto. Eso es realmente lo importante. Evidentemente, si tenemos vocación, mucho mejor, pero fijaros como que hay muy poquitas vocaciones, el 6% en el país en general, en todas las profesiones, pero si lo hiciéramos en educación tampoco habría muchas más, puede que rozáramos el 20, el 30%. Lo importante es que haya pasión y la pasión al menos tiene que rozar el 80 o el 90% de los profesores que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque la pasión es lo que cambia la vida de un alumno, ¿no? Tenemos que buscar esa pasión. Y además también, yo siempre digo lo mismo, alguien que esté trabajando en algo que no tenga pasión, o sea, quiero decir que no le guste, va a pasarlo muy mal, porque son 8 horas de tu vida, es un tercio de tu vida que estás trabajando en algo que no te gusta. Y eso es mortal, de necesidad. Quiero decir, eso afecta muchísimo, yo os lo digo como, no por experiencia, sino como psicólogo, que nosotros somos psicosomáticos, como bien sabéis, y eso afecta a todo nuestro organismo, el que tú estés trabajando en algo que a ti no te guste. Quiero decir, sabéis que la profesión de profesor, de docente, de educador en general, es la profesión con más bajas médicas que existen en el mundo. Muchísima ansiedad y muchísima depresión. Mucho de esto puede ser también porque tenemos una carga de problemas y una incidencia de conflictos muy elevada y también un trabajo administrativo grande, pero a su vez también hay muchas personas que están en este entorno que no se sienten identificados con la profesión de docente y educador. Entonces, yo a esas personas, si lo tienen claro, yo lo que les diría es que por el bien de ellos principalmente, aunque sea egoístamente, y luego, evidentemente, por el bien del alumnado y de las familias y de los compañeros, que buscaran otra profesión, que no pasa nada. Quiero decir que la vida es muy larga y podemos reorientarnos o incluso ya no buscar otra profesión, igual hacer lo mismo pero de otra manera, dar cursos de formación pero en otro entorno, para oposiciones o para formador de formadores o en otros... en otros, dijéramos, para algún tema de la universidad o algún tema no sé, de preparación o clases particulares o cualquier otra cosa, pero o cambiar definitivamente de entorno, ¿no? Donde se sienta más cómodo, porque si no, realmente él va a pasarlo muy mal, va a pasarlo muy mal y va a hacerlo pasar muy mal a los demás. Vocación sí, pero a su vez también compasión, que era lo que yo he querido demostrar aquí con esta transparencia. Y luego, evidentemente, si el primer recurso emocional que hemos querido traer aquí era el rapport, que hemos dicho que es esa palabra francesa de buen rollo, de generar, dijéramos, feeling con la clase, confianza, y que no tiene nada que ver con el report, que es una palabra más inglesa que significa reporte, o sea, el pasar un informe a alguien superior a mí, pues si yo soy el profesor, se lo paso al jefe de estudio o al tutor de una información de una situación que ha ocurrido en el aula para que él pueda tomar una decisión. No tienen nada que ver lo uno con lo otro. Realmente el primer recurso emocional es el rapport. El recurso didáctico más importante, que esto sería la segunda parada del autobús londinense, es la metáfora. Para los que estáis trabajando en educación infantil o primaria, sabéis de lo que os hablo. Para los que estamos trabajando o para los profesores que son de secundaria o bachiller, evidentemente se van utilizando cada vez menos. La metáfora es una herramienta, un recurso que se utiliza mucho en las primeras etapas educativas, en los primeros niveles, educación infantil y primaria, pero a medida que vamos subiendo en el escalafón, en la escalada, en el nivel académico, lo vamos utilizando menos. En secundaria, en bachiller se utiliza menos. En la educación universitaria hay un repunte, pero yo creo que deberíamos utilizar más la metáfora porque, como he dicho aquí, es el recurso didáctico clave, principal, según mi punto de vista. La metáfora la podríamos definir, no sé si hay algún filólogo en la sala que me quiera decir qué es esto de la metáfora o cómo la entendéis vosotros. Los filólogos, entendiéndola como una definición de filología, dicen que es
la semejanza o la relación entre una imagen real y una imagen, algo imaginario, entre un concepto real y un concepto imaginario, ¿no? Y esto es la potencia, y eso es por la potencia que tiene la metáfora. Por eso mismo, ¿no? Porque une dos conceptos que no, en principio no tienen nada que ver, que es algo real, algo claro, objetivo y tal, con algo imaginario que proviene de la mente, ¿no? Que proviene del pensamiento. Y eso que unes tiene mucha fuerza en cuanto a la atracción, a la motivación que tiene el alumnado dentro del aula y de todo aquello que dices que tiene que ver con las metáforas. No sé si estáis alineados conmigo, si queríais hacer alguna aportación en relación a las metáforas o que tenéis una definición diferente, ¿no? La típica metáfora, esta más literaria, más lingüística, es los típicos poetas que utilizan esta metáfora para decir, por ejemplo, lo blanco de tu boca, ¿no? Las perlas de tu boca, por ejemplo, ¿no? Para decir que tienes unos dientes maravillosos, que tienes unos dientes magníficos, luminosos, totalmente blancos. Esa es la metáfora, dijéramos, que más hemos oído probablemente en nuestros días, ¿no? En cuanto a más a literario, ¿no? A filosófico, a poético, ¿no? Y yo lo que quiero lanzaros ahora es la pregunta de por qué creéis o por qué pensáis que yo creo que la metáfora es el recurso didáctico más importante y por lo tanto que cuantas más metáforas utilicéis en el aula, mejor os va a ir. Más vais a conectar con el alumno, más el alumno va a estar más contento de ir a vuestras clases, más va a conectar con vosotros, va a mejorar mucho más el rendimiento académico, vamos a reducir el índice de conflictividad y por lo tanto vamos a mejorar el rendimiento académico, etcétera, etcétera. Porque si puedes imaginarlo, puedes hacerlo, me dice Elizabeth. Va por ahí un poco, Elizabeth, efectivamente, va por ahí, ¿no? La metáfora, como os he dicho, conecta dos esferas, ¿no? La esfera real con la esfera imaginaria y eso le encanta al alumno, ¿no? El alumno, cuando tú le manejas dos esferas, el alumno para y te mira, te atiende, ¿no? Porque has conectado un poco con su esencia, con su ser, con su emoción, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hacerlo, ¿no? En este sentido, lo importante de las metáforas son dos cosas principalmente. Por una parte, cuando tú utilizas una metáfora, vas a esa esencia, a esa emoción del alumno, y hemos dicho a esa emoción, pero positiva del alumno, efectivamente, y como bien sabéis, la emoción conecta muy bien con el aprendizaje. Si yo logro emocionar a un alumno positivamente, eso que está aprendiendo conmigo, eso curricular, ese componente curricular que está trabajando conmigo, esa materia, evidentemente la va a memorizar mucho mejor, la va a posicionar mejor dentro del cerebro, la va a utilizar mejor cuando tenga que utilizarla, la va a asociar con otros conocimientos anteriores que cuando no creemos esa emoción positiva. Pues la metáfora es clave, es, dijéramos, top, es número uno en crear emociones positivas en nuestros alumnos. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, la metáfora es un recurso didáctico clave porque además, como dice Elizabeth, nos permite imaginar, nos permite pensar, le permite al alumno crear su propio espacio, crear su propio entorno de aprendizaje. Y esto es muy importante para las metodologías del siglo XXI, del siglo de ahora, ¿no? De nuestra actualidad, de lo que demanda la sociedad, de ese pensamiento crítico, ¿no? De esa autonomía, de esa responsabilidad, de ese trabajo en equipo, de eso que los alumnos trabajen por sí mismos, que sean capaces que se empoderen, que sean capaces de buscar sus fuentes bibliográficas, sus fuentes de trabajo, sus trabajos, sus tareas, ¿no? Y que el profesor simplemente sea ese docente coach, ¿no? Que le ayude, que sea un guía para él, un acompañante de lujo, ¿vale? La metáfora te permite esa imaginación, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú imaginas, eres protagonista de la acción, del proceso de aprendizaje, ¿vale? Fijaros, quiero, para que veáis un poco la importancia de la metáfora, quiero haceros una pregunta y deciros, ¿cuáles son, creéis, en España, los dos libros que más se han vendido en la historia? Decidme así a bote pronto, tampoco es necesario que lo penséis mucho. ¿Cuáles son los dos libros que más se han vendido en la historia? Y luego me decís por qué. Seguro, vamos,
seguro que los habréis leído, o si no, los habréis tenido en la mano, y algún profesor, cuando erais más pequeño, el Quijote, efectivamente, el Quijote, María, el Quijote es uno de ellos, y el otro os voy a dar una pista, tiene tintes religiosos, pero evidentemente también es uno de los más vendidos. Y la Biblia, efectivamente. ¿Pero por qué? Los dos tienen algo, aunque son totalmente diferentes, en cuanto a la escritura, dijéramos en cuanto al contenido de la escritura, los dos comparten algo, tienen algo en común. ¿Qué es? ¿Cómo están escritos, tanto el Quijote como la Biblia? En la ficción de sus palabras. La Biblia utiliza mucha parábola, ¿no? En la utilización de la metáfora, efectivamente. La Biblia utiliza mucha parábola, mucha metáfora, el Quijote también lo utiliza y por eso engancha muchísimo y no podemos parar de leerla. Independientemente, la Biblia, yo me encantaría, yo no, sinceramente, el Quijote sí, pero la Biblia no la he leído, pero a mí me encantaría tener tiempo para leerla porque creo que se puede aprender mucho, porque nos da ese espacio y nos da ese proceso de aprendizaje, independientemente que seamos más creyentes o no, o más practicantes o no. Creo que es un buen libro como para aprender, ¿no? Lo que pasa es que es muy denso, ¿no? Y tenemos que tener muchísimo tiempo, ¿no? Y luego, realmente, ¿cuáles son las metáforas que utilizáis vosotros en el aula? Pues las que todos conocemos, ¿no? En infantil, como he dicho, y en primaria se utilizan mucho, pues el cante, las canciones, los cuentos, las parábolas, los refranes, los dichos, etcétera. Eso se utiliza muchísimo en infantil. Luego en primaria también podemos hacer alguna cosita, pues alguna dramatización, algún teatro, algún teatrillo. Eso también es una metáfora. Por ejemplo, ahora lo que está haciendo la BIU con vosotros son profesores invitados con estas masterclass. Esto no deja de ser metáforas en el sentido, entre comillas, de que yo aporto algo diferente a los profes, porque quizás estoy introducido, normalmente una masterclass la suele impartir algún profesional que está como muy centrado en un tema, en una temática determinada, que es especialista en una temática determinada y por lo tanto puede aportaros una visión diferente a parte del profesorado y esto yo creo que es muy importante. Eso también es una metáfora. Luego yo he creado una propia metáfora que la traigo de la psicología clínica. Yo os he dicho al inicio en la presentación que soy psicólogo, pero evidentemente no he ejercido nunca de psicólogo clínico, sino más de recursos humanos y más en el ámbito educativo. Pero en psicología clínica hay una técnica y un recurso que seguro que haréis de manera más así artesana, pero para que le pongáis ya el nombre, que es la que llamamos autorrevelación. La autorrevelación, evidentemente, en psicología clínica tiene un estándar, una estandarización de utilización muy clara, muy estandarizada. No se puede utilizar en cualquier momento, o sea, no se puede utilizar saliéndose de los parámetros que marca la técnica. Lo que yo he hecho es quitarle un poco de ese fajín, ¿no? tan espeso que tiene y trasladarla al ámbito educativo y utilizarla de una manera más suave. Ahora lo entenderéis mucho mejor. La autorrevelación en psicología, como la palabra indica, en psicología clínica, es que el psicólogo, delante de un paciente, cuente algo que le ha ocurrido a él de manera real para con esto poder ayudar al paciente a salir de su problema. Por ejemplo, imaginaros que yo soy psicólogo clínico y estoy tratando a un paciente depresivo y llevo unos meses tratándolo y no hay manera que mejore, no hay manera, y decido utilizar la autorrevelación. La autorrevelación es contar algo mío, personal, que yo creo que le va a ayudar a él. En este sentido, puedo utilizar, si ha sido real, no me lo puedo inventar, tiene que haber sido real porque tenemos un código deontológico que así lo indica. Si yo he pasado por una depresión también y he salido de la depresión, puedo contarle mi experiencia, porque eso le puede ayudar a él. Eso sería autorrevelación. ¿Esto qué he hecho yo con ello? Lo he trasladado al mundo educativo, le he quitado el corsé tan claro que tiene en clínica y lo que hacemos, y esto lo hacemos muchas veces también en el aula, es contar las cosas como si las hubiésemos vivido o contar cosas también que hemos vivido, experiencias que hemos tenido que pueden ayudar a entender mejor una determinada situación curricular en el aula, ¿vale? Si lo habéis hecho alguna vez, que lo haréis seguro más de una vez, ya veréis como los ojos a vuestros alumnos se le quedan como platos, se le ponen ahí ojipláticos, ¿no? Porque les encanta eso, ¿no? Les encanta que le cuenten historia al profesor y tal. Evidentemente tiene que tener un fin académico. No puedo poner a contarme historias por contarle. Tengo que buscar la historia al final
que me ayude a entablar una relación con mi materia, con mi asignatura, con el componente curricular o con lo que queramos. La metáfora, evidentemente, no es una utilización ligera, es una utilización que tiene que tener un componente curricular, evidentemente, tiene que estar asociado a un componente didáctico, ¿vale? Entonces, esta autorrevelación también dijéramos que podría ser una metáfora. El tema también de proyecto, un aprendizaje basado en proyectos, o un aprendizaje basado en problemas, o también, por ejemplo, ¿qué podría ser más? Fijaros, determinados artículos científicos o artículos de prensa, esto ya para más mayores, ¿no? En secundaria, bachiller, que yo haya leído y si estoy dando economía o estoy dando algo relacionado con esos artículos, lo puedo traer al aula y comentarlo, hacer un debate. Estos debates también suponen una metáfora. El hecho de que algunas películas, algún contenido de algunas películas puedo llevarlo al aula y ese película o ese contenido, ese corte de la película, lanzarle un mensaje y yo creo que comentarlo en el aula. También algunos programas de televisión, por ejemplo, os cuento además una anécdota que me pasó en el confinamiento hace muy poco tiempo, viendo el hormiguero. En el confinamiento lo que hicieron fue recordar hormigueros antiguos, porque no tenían tampoco muchas personas que pudieran ir allí al set de televisión. Y hace como creo que fue hace 5 o 6 años, hicieron un experimento en el apartado de experimentos científicos que tienen, donde hicieron un experimento con los fluidos no newtonianos. Yo no los conocía, pero son fluidos, o sea, son líquidos que se solidifican rápidamente. Entonces lo que hicieron fue coger una piscina, pusieron ese fluido no newtoniano encima de la piscina, del agua de la piscina, y al cabo de un rato se solidificó. Y luego pasaron por encima el Pablo Motos y el invitado, y evidentemente no caían al agua, ¿vale? Porque se había solidificado, ¿vale? Eso quedó ahí, pero yo me metí un poco, me encantó un poco la metáfora esta y me metí a averiguar que era un fluido no newtoniano y también qué había pasado con ese programa. Y fijaros, 4 años después de la emisión del programa, lo vio un profesor universitario de Harvard y empezó a utilizar ese vídeo con sus alumnos. Esa metáfora con sus alumnos para explicarles lo que era el fluido no newtoniano. Y además, luego también, como yo estoy haciendo ahora, lo utiliza sus conferencias, sus ponencias y tal, para la utilización de la metáfora. O sea que, fijaros hasta dónde se puede llegar. Quiero decir, es lo que me pasa a mí un poco, ¿no? Cuando yo me dedico a la formación, ¿no? A la formación como aquí estoy haciendo con vosotros, en másters, en cursos, en talleres, para familias, para alumnado, para profesorado, para equipos directivos. Yo cada vez que veo algo, cuando yo estoy paseando, mi mente está conectando con si puedo utilizarlo o no para mis cursos. Yo estoy viendo una película, ostras, pues este trozo de película voy a poner para este contenido teórico. Si estoy viendo un programa de tele, pues lo mismo. Quiero decir, mi mente está ya todo pensada, está sincronizada, como decimos nosotros en psicología y en coaching, para ver cosas que a mí me pueden servir para mis clases. Pues esto son metáforas y esto es lo que tenéis un poco que conectar, tener esa antena, esa parábola que os lleve a utilizar contenidos así diferentes, atractivos, motivantes, que le hagan al alumno también participar del aula. Por ejemplo, hace 2 o 3 años, hablando también de la metáfora en un curso, un profesor de secundaria me dijo que él utilizaba la metáfora para explicar el concepto de parábola. Y yo digo, uy, ¿cómo lo enséñaselo? O sea, explícaselo a los compañeros. Y él dijo, mira, pues yo les suelo poner un vídeo de fútbol donde estaba España jugando y contra Holanda y estaba Casillas aún de portero y a Casillas le metieron un gol por arriba. La pelota pasó por arriba de él porque estaba adelantado. Y la pelota, evidentemente que le pasó para arriba, esa trayectoria de la pelota era una parábola. Entonces, lo que hacía él era ponerle el vídeo que duraba apenas 20 segundos, les decía que se fijaran en el vídeo, en la pelota, en la trayectoria de la pelota, luego lo debatían, pues qué había pasado, qué querían que había hecho la pelota, qué pasaba con Casillas, etcétera, ¿no? O sea, establecían un debate y cuando ya habían acabado el debate, él decía, pues esa pelota y esa trayectoria que ha hecho la pelota para que marcara un gol en la portería de Casillas pasándole por encima es una parábola. Y empezaba ya a definir
teóricamente lo que era una parábola, a ver la fórmula, etcétera, etcétera. O sea, había utilizado de una manera diferente el razonamiento. Había empezado, en lugar de utilizar un razonamiento deductivo, había utilizado un razonamiento inductivo, mucho más metafórico, mucho más atractivo para el alumnado, etcétera. Esto tenéis que utilizarlo cuanto más mejor, ¿vale? Porque os irán mucho mejor las cosas, quiero decir, os funcionará mejor, dijéramos, la metodología, conectaréis mucho más con el alumnado, etcétera, etcétera. Bien, entrando en el recurso 3, recurso para gestionar conflictos, aquí es un poco denso este recurso 3, esta parada 3 del autobús londinense, pero vamos a introducir 3 o 4 recursos brevemente que nos pueden ayudar y que probablemente alguno ya conozcáis. El primero de los que vamos a introducir es el del condicionamiento operante. El condicionamiento operante o conductual, yo diría, yo no soy muy amante del condicionamiento operante, a pesar de ser psicólogo, yo soy mucho más cognitivo, sistémico, procesual, de pensamiento, pero entiendo que en algunas situaciones, y sobre todo con alumnos más pequeños, en torno a los 2, 3, hasta los 10 años, 12 años, puede funcionar, incluso para nosotros también, pero evidentemente para ellos mucho, mucho más, y entonces podemos utilizarlo en esas situaciones que creo que pueden ser interesantes para resolver algún conflicto, ¿vale? El condicionamiento operante, como ya sabréis, y si no os lo comento, es ese procedimiento o esa técnica que se utiliza para modificar determinadas conductas y generar otros hábitos. Normalmente conductas que queremos o bien que desaparezcan porque no nos gustan, no están generando conflictos, o conductas que sí que nos gustan mucho de los alumnos porque trabajan bien, están haciendo bien las cosas y queremos reforzarlas para que vuelvan a ocurrir, para que no paren, sino que se desarrollen, para que si el alumno es buen estudiante, que siga siéndolo, que si el alumno es buen estudiante, pero además también practica bien deporte y organiza bien su tiempo, pues que lo siga haciendo, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de esto, evidentemente, aunque parece sencillo, hay una confusión que se produce en la gente que es neófita, que no es vuestro caso, que tenéis una formación muy amplia, además en este máster probablemente os lo hayan explicado muy bien, que se piensa que el refuerzo siempre consiste en dar algo bueno para aumentar una conducta y el castigo en dar un estímulo negativo, pero no es así. El refuerzo lo único que nos indica es que cuando lo utilicemos de una manera u otra, lo que siempre hace es incrementar la probabilidad de la conducta. Y el castigo lo que hace es disminuir la probabilidad de conducta, o sea, que esa conducta se reduzca, ¿vale? Y luego podemos utilizar dos niveles, el que sea positivo el refuerzo o negativo y el castigo también positivo o negativo. Positivo será cuando estimulamos o emitimos un estímulo tras la conducta y negativo cuando retiramos un estímulo tras la conducta. Ahora os va a quedar mucho más claro, ¿vale? Con esta transparencia. Quiero decir, aquí veis, es una tabla. Por una parte tenemos una tabla de doble entrada, el estímulo y la conducta. El estímulo, que tiene dos posibilidades, lo presento o lo retiro, y la conducta, que puede ser que aumente o disminuya. Cuando yo tengo una conducta en un alumno que estoy satisfecho con ella, yo lo que quiero es que continúe o que aumente. Y cuando tengo delante un alumno o un grupo de aula que tiene una conducta disruptiva, transgresora, conflictiva, lo que quiero es que disminuya. Por lo tanto, fijaros que, evidentemente, para que una conducta aumente, se ve muy claro en el gráfico, en la tabla, tienes que aplicar un refuerzo, y para que disminuya tienes que aplicar un castigo, ¿vale? Esta es la única, dijéramos, cosa clara, ¿no? en esto, ¿no? ¿Queremos que aumente una conducta? Refuerzo. ¿Queremos que disminuya? Castigo. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Bien, ahora bien, hay distintas maneras de poder producir el que una conducta aumente o disminuya en cuanto al estímulo. En el estímulo tenemos que sean positivos o negativos, como hemos dicho antes, y que los presentemos o que los retiremos. Un estímulo que ya está en el alumno, que lo quitamos. Quiero decir, un estímulo que ya tenía el alumno, por ejemplo, ya había quedado con él que se iba a ir al cine, como se ha portado con él, le retiro el ir al cine. Por lo tanto, no le dejo que se vaya al cine, ¿vale? Sería algo así. En el estímulo, cuando lo presento, cuando no está, pero yo presento ese estímulo, puede ser positivo o negativo. Si es positivo, lo que estoy haciendo es un refuerzo positivo que incrementa
la conducta del alumno. Si es negativo, yo presento un estímulo negativo, lo que hago es castigar al alumno, lo que llamamos el castigo positivo, y disminuye la conducta de este alumno. En cambio, cuando yo utilizo la fórmula del estímulo de retirarlos, de quitar algún estímulo que ya estaba dentro del entorno del alumno, si yo retiro un estímulo que es positivo para el alumno, o sea, este que he dicho antes de que él quería ir al cine, yo le iba a dejar al cine, pero como se ha portado mal, le quito este estímulo que para él es positivo, realmente lo que estoy haciendo es castigarlo, pero el concepto aquí es castigo negativo, que también disminuya, o yo lo que quiero es que disminuya la conducta del alumno. Y si yo retiro un estímulo negativo en el alumno, lo que hago es reforzarlo. Quiero decir, si yo le digo al alumno, en lugar de retirar un estímulo positivo, le digo, ahora te vas a quedar en casa castigado 2 horas, pero él en la primera hora ha hecho muy bien, se ha portado muy bien, le digo, mira, pues esa segunda hora, nada, vete ya y te la quito. Por lo que hago es, lo que quiero es que incremente esa conducta de que esa primera hora se haya portado bien, ¿vale? Es un poco complejo, pero de esta complejidad, evidentemente, surge el éxito, porque si lo utilizamos de manera adecuada, es muy útil para nosotros, ¿vale? Fijaros un poco los clásicos, ¿no? Los ejemplos clásicos para que lo entendamos mejor. Un refuerzo positivo es emitir un estímulo positivo para aumentar la probabilidad de una conducta. Por ejemplo, comprarle chucherías a un niño si se porta bien. Bueno, yo de las chucherías, yo soy para esto muy talibán, me gusta la alimentación sana, pero bueno, podría ser, ¿eh? De vez en cuando no está mal, ¿no? O alabar a un compañero que hace su trabajo bien, ¿vale? Esto sería un refuerzo positivo. ¿Qué sería un refuerzo negativo? Retirar un estímulo negativo para una determinada persona, en este caso un alumno. Quitar un castigo a un hijo tras estudiar es un ejemplo clásico con niños, ¿vale? Esto es que comentaba antes. Entramos dentro del castigo. Tenemos positivo y negativo. El castigo positivo es estimular el de toda la vida, ¿no? Es emitir un estímulo aversivo para disminuir la probabilidad de conducta. O sea, lo que entendemos como castigo, que es una sanción para el alumno que se porta mal o que llega tarde. Y el castigo negativo es retirar un estímulo que es positivo para el alumno o para la persona para disminuir la probabilidad de una conducta. O sea, por ejemplo, retirarle los juguetes a un niño que le está pegando a su hermano o dejar de hacer caso al niño cuando se pone a gritar, o sea, ignorarlo, ¿vale? Entonces, este reforzamiento, voy a pasar atrás la transparencia, este tercer peldaño, esta tercera parada del autobús londinense es muy importante porque el condicionamiento operante genera nuevas conductas, disminuye otras, elimina unas, y aquí en el mundo de los hábitos y de las conductas los cambios se producen rápido. Fijaros un poco, volviendo atrás a Rómulo, al rinoceronte, fijaros que Rómulo tardó 9 años en cambiar. Pudo cambiar, pero tras 9 años. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenía afectado era el pensamiento. Fijaros que en las personas tenemos 3 tipos de procedimientos, de procesos, que son pensamientos, emociones y conductas, 3 representaciones. De esas 3, la pregunta que yo os haría a vosotros, a ver si me lo contestáis rápido en el chat, es ¿qué cambia antes? ¿Un pensamiento, una emoción o una conducta? Si yo tuviera en el aula, escribírmelo en el chat, si yo tuviera en el aula un alumno problemático y quisiera cambiarle rápidamente, ¿qué empezaría? ¿Por la emoción, por el pensamiento o la conducta? ¿Qué me diríais vosotros? Decidlo rápidamente en el chat. Por la emoción, me dice Isabel, Elizabeth, de emoción. Vale, bueno, no está mal, la emoción también es, y María dice lo mismo, la emoción es rápida de cambiar también, pero es mucho más rápido la conducta, quiero decir, y eso vosotros lo podréis saber y averiguar rápidamente y os habrá pasado muchas veces. Quiero decir, si yo soy una persona que no hago deporte, pero me dicen que tengo que hacer deporte por un tema de salud o porque yo mismo me lo he impuesto, digo, mira, pues a partir del 1 de enero voy a hacer deporte. Solo tienes una manera y rápida de cambiar, que es hacer esa conducta, o sea, hacer deporte, aunque sea caminar todos los días, no hace falta hacer un deporte intenso, pero hacerlo todos los días durante 3 semanas, o sea, lo que llamamos la técnica de los 21 días o 24 días. O sea, repetir el mismo conducta, la misma actitud, la misma acción durante un tiempo determinado. Eso genera un hábito
que al cabo de un tiempo se puede convertir en una conducta. Y es rápido. Un pensamiento, una emoción no la puedes cambiar tan rápido. Evidentemente, el pensamiento es lo más difícil de cambiar, mirar lo que le pasó a Rómulo, pero la conducta es la más sencilla, pero la emoción también, como habéis dicho vosotros, es una representación relativamente fácil de cambiar. La ventaja de todo esto, ¿sabéis lo que es? Que esas tres representaciones, pensamiento, emociones y conducta, están totalmente alineadas. Quiero decir que si cambiamos una, cambian las otras. Si yo cambio una conducta en una persona, cambia también su emoción y su pensamiento. Si cambio el pensamiento, cambia la emoción y la conducta. Y si cambio la emoción, cambia el pensamiento y la conducta. ¿Vale? Al final todas están relacionadas, ¿vale? Pero si queremos hacer algo rápido, empezar por la conducta. Aunque al final, para que el cambio sea definitivo, evidentemente deberíamos cambiar también el pensamiento, ¿vale? El segundo recurso dentro de este tercer paso del autobús sería este. Para poder gestionar conflictos es muy importante, si yo voy a hacer de mediador en un cole, de PT o de persona que está trabajando en la prevención y gestión de conflictos, tengo que pasar del tú al yo o al nosotros, porque el tú es una connotación provocadora que no facilita en nada la posibilidad de resolver un problema. O sea, tú has sido el tal, siempre nos pasa lo mismo cuando tenemos un conflicto con la otra persona, es que tú has hecho esto, es que tú has hecho lo otro, es que tú has hecho lo otro, y muchas veces, evidentemente, debemos pensar también en nosotros. Me preguntan en el chat si la economía de fichas podría también resolver el tema de conflicto, ¿no? El tema de modificar la conducta. Evidentemente que sí, ¿no? Lo que pasa es que hay que utilizarla en determinadas posiciones para niños más pequeños, etcétera, etcétera. Pero a tu pregunta, Elizabeth, evidentemente que sí, ¿vale? Entonces, ese pasar del tú al yo significa un poquito ser más empático. Quiero decir, no poner siempre el egoísmo en uno mismo, en pensar siempre simplemente en mí, como que soy el centro del mundo. En lugar de decir, tú no me entiendes, puedes decir probablemente yo no me estoy explicando bien, ya que el yo no es una connotación donde pones foco en lo que sientes. No es una connotación racional, es una connotación más empática, más emocional, ¿no? El tú es algo así como retador, ¿no? De lucha, de batalla. En cambio, el yo es como de armonía, de intentar solucionar el conflicto, ¿no? De intentar buscar un diálogo, una empatía para la resolución de conflicto. O tú no me quieres, yo probablemente en lugar de decir tú no me quieres, yo no estoy haciendo lo suficiente, o tú no has cumplido la promesa, o yo, nosotros no dejamos las cosas claras, o en lugar de decir tú siempre me interrumpes cuando hablas, quizás yo debería hablar más claro y explícito en lo que digo, ser más claro o utilizar las cosas o decir las cosas de una manera mucho más objetivas, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. Dentro de esta tercera parada tenemos la tercera subherramienta, que es la fórmula genérica de solución de un conflicto que llamamos asertividad subjetiva. La asertividad subjetiva no es más que lo siguiente. Es esa expresión, esa manera de hablar, dijéramos, cuando yo tengo un problema con la otra persona. Fijaros un poco aquí, ¿no? Es algo que yo puedo decir, ¿vale? De una manera rápida y que, dijéramos, me ayuda a solucionar algún determinado conflicto cuando no soy capaz de hacerlo, ¿no? Dijéramos que, por una parte, estoy diciéndole al otro lo que yo estoy sintiendo, cómo me siento, para que el otro tome nota también y podamos llegar a un entente de que él me ayude realmente a, dijéramos, pausar un poquito mejor mi frustración, mi descontento, mi resentimiento, mi ira, etc. Estos 4 pasos que yo los digo muy rápidamente serían, primero, descripción de mis sentimientos. Yo me siento mal o triste cuando me haces esto. Bueno, en principio solo descripción de sentimientos, ¿vale? Emoción. Yo me siento triste o me siento mal o me siento resentido, etcétera, o desplazado. En segundo lugar, la descripción objetiva del comportamiento del otro. Cuando tú me ninguneas o cuando tú haces esto o cuando tú te vas a hablar con tus amigos y me dejas a mí a un lado, etcétera. En tercer lugar, descripción objetiva del efecto de su conducta, con lo cual el resultado es que yo piensa que no me gusta, que no me valores o que piensa que no me tienes en consideración, etcétera. Y la cuarta es la expresión de lo que se quiere del otro. Preferiría o me gustaría que actuaras de otra manera.
Fijaros un poco todo el proceso en que consiste, ¿no? Primero, le digo, o sea, yo estoy fastidiado, esto parte de la idea de que yo estoy fastidiado, probablemente el otro no se ha dado cuenta, la otra persona, pero yo tiendo a intentar ser asertivo, ¿no? Intentar mostrarle al otro cómo me siento para que a partir de ahí podamos resolver este conflicto que para mí lo está siendo, pero que probablemente para la otra persona no lo esté siendo, y yo tengo que ser valiente, por eso esa asertividad, en expresar aquello en lo que yo no me estoy encontrando bien. Por lo tanto, primero describo mi emoción, que normalmente en este caso tiene que ser negativo, me siento mal, me siento triste, me siento resentido, poco valorado, etc. Descripción objetiva del comportamiento del otro. Cuando tú te vas y me dejas sola en casa, por ejemplo, o me dejas tal, si estamos hablando de la pareja. En la tercera posición, descripción objetiva del efecto de su conducta. Cuando haces eso, el resultado es que yo me vengo abajo y pienso que no me quieres, y luego me gustaría que en lugar de esto contaras conmigo. Oye, si te vas, llévame contigo, o cuenta conmigo, o explícame por qué no me llevas contigo, etcétera, ¿no? Un poco el ejemplo sería: yo me siento muy triste cuando tú me interrumpes mientras estoy hablando en una cena con nuestros amigos. El resultado es que yo pienso que estas interrupciones hacen que no me valores lo suficiente y me gustaría que me escucharas en silencio hasta que acabara lo que tengo que decir cuando estamos con nuestros amigos. Quiero decir, es una manera como de empoderarte, de ser valiente, de, dijéramos, de trabajar tu asertividad. Sabéis que la asertividad, a diferencia de la pasividad o del autoritarismo, dijéramos, es exponer tus propios sentimientos sin hacer daño al otro, pero sin callarte tampoco lo que estás sintiendo, ¿vale? Para poder mejorar una relación, para poder resolver un conflicto determinado, ¿vale? Y siguiendo ya en la carrera de, siguiendo en la carrera de, que teníamos aquí con el autobús de londinense, hemos dado 4 paradas, hemos llegado de la 1 a la 2 a la 3 y ahora estamos en la 4ª parada. Tenemos que especificar y controlar y gestionar y hablar de muchos recursos que simplemente los voy a poner, los voy a describir brevemente, o los vamos a etiquetar, o los vamos a que conozcáis, y luego evidentemente habría que profundizar en ellos, pero recursos que tenemos para la gestión del aula. Voy a daros una muestra, una tabla de algunos recursos que son muy buenos, infalibles para determinadas problemáticas, por ejemplo, impulsividad, negatividad o pesimismo y falta de motivación. He cogido las 3, creo yo, que son más de mayor incidencia dentro del aula, y aquellas dentro de la columna de la derecha que yo aplicaría cuando tuviera un problema de esas características en mi aula, ¿vale? En la parte de la izquierda, el primer conflicto que vamos a ver es el conflicto de la impulsividad, de un TDAH, dijéramos, de personas que no pueden estar quietas, de hiperactividad, dijéramos que se mueven mucho, etc. O que incluso, dijéramos, tienen ese trastorno de conducta, ¿no? De esa problemática, ¿no? De no relacionarse bien con los demás, ¿no? Aquí los recursos que yo aplicaría, principalmente los que están en rojo, es cuando es pequeño el niño, y realmente en estos 10 primeros años de vida, que yo creo que es cuando se tiene que posicionar en ellos la escala de valores, la actitud, la impronta del carácter, la impronta dijéramos, de la familia, ¿no? Incluso también, evidentemente, del colegio. Pero yo creo que es algo, esas dos cosas, esa alta tolerancia a la frustración y este retardo de las gratificaciones, yo creo que es algo mucho más familiar, que no tanto de impulsar en el aula. Lo que pasa es que a veces nos toca también nosotros educarlos. Eso es importantísimo, ¿no? La alta tolerancia a la frustración tiene que ver con aquellos niños que quieren todo ya, y si no lo consiguen ya, digamos, se frustran, tienen ataques de ira, tienen rabietas, digamos, incluso pegan a sus hermanos, al padre, a la madre. Y yo creo que esto es importante. La alta tolerancia a la frustración, junto con el retardo de las gratificaciones, para mí es la clave para reducir esa impulsividad y ese trastorno de conducta. Y eso se inculca mucho en la familia. De no decirle a todo que sí, el ser, dijéramos,
equilibrado entre lo que consigue tu hijo o tu hija y lo que yo le ofrezco, tal, no comprarle, por ejemplo, un coche cuando ha aprobado la secundaria o el bachiller, sino que sea algo acorde con aquello que vaya consiguiendo. Yo no digo que no se le reconozca, pero intentando que sea algo más psicológico, un reconocimiento más psicológico y más emocional, más relacionado con la felicidad que no tanto material. Luego también el tema del saber decirle que no a tiempo. Muchas veces pecamos con esto, con nuestros alumnos, evidentemente, con nuestros hijos y nuestras hijas, el no saberles decir que no a tiempo, y eso realmente hace que estos hijos y estas hijas se empoderen y creemos en nuestro entorno ese niño emperador o esa niña emperadora o emperatriz que normalmente es autoritaria, se dice o se hace lo que dice ella, o incluso acaba siendo muy maltratadora, esos típicos programas que hemos visto del hermano mayor, estas cosas, ¿no? Por lo tanto, ojo a esto, que se tiene que crear en estos 10 primeros años, que es cuando se forja un poco la personalidad de la persona. Eso no quiere decir que, evidentemente, como hemos visto antes, que vayamos cambiando, ¿no? La personalidad se forja, pero luego nosotros podemos moldearla de alguna manera. Evidentemente está el autocontrol, ¿no? El autocontrol es fundamental y para poder nosotros educar en el autocontrol, nosotros también tenemos que autocontrolarnos. Tenemos que ser personas profesionales, maestros, profesores, profesoras, que sepamos gestionar nuestras emociones, que sepamos autocontrolarnos, que sepamos gestionar nuestro estrés, nuestra impulsividad. ¿Cómo se hace esto? Con esos recursos que os pongo ahí. Para mí, el mindfulness es una de las estrategias, de recursos, herramientas que creo que más nos puede ayudar a reducir esa impulsividad, a mejorar la atención, la concentración, a reducir los trastornos de conducta, a reducir los conflictos. Y yo creo que deberíamos introducirlo como proyecto de centro, empezando evidentemente por infantil, luego subiendo a primaria, secundaria y bachiller, porque si lo impulsamos directamente en secundaria, pues va a ser muy complejo porque los alumnos no van a tener experiencia previa y por lo tanto se van a reír, nos va a costar que se centren, etcétera. Por lo tanto, mejor empezarlo desde infantil o primaria. Y luego tenemos otras cosas, ¿no? Para nosotros mismos como profesionales, como profesores, el mindfulness, digamos el yoga, ¿no? La concentración, la visualización puede ser muy importante en nuestra vida y también en la mejora de nuestra trayectoria profesional. Luego tenemos otras cosas que hacemos habitualmente, como el contar hasta 10, el respirar hondo. Esa pulsera elástica, no sé, lo habréis visto ahí, pero quizás, no sé si conoceréis a alguien, pero se utilizaba, yo creo que ahora no tanto, pero es esas personas que son muy impulsivas, que se les caen las cosas, ¿no? Que hablan en exceso y que dicen cosas que no deberían decir y que luego, evidentemente, tienen que pedir perdón por lo que han dicho, o incluso ellos mismos cuando lo han dicho ya están pensando que han metido la pata, pues realmente este contar hasta 10 puede ser, este respirando, pero también hay pulseras elásticas, o sea que tú te las ves, o simplemente algún tipo de anclaje, como vemos en el segundo apartado, esa pulsera que tú la estás visualizando y ya estás determinando en qué tienes que parar, o elástica en el sentido de que puedes tirarla un poquito y que te dé un poquito en la mano, en la zona del cuerpo, ¿no? Y que te haga como decir, ostras, tengo que parar, ¿no? Esa pequeña golpecito que te da en la piel. Y yo creo que es interesante, ¿no? Si tenemos una impulsividad para casos de ansiedad, estrés, bueno, no muy elevados, pero esa pelota de goma también que me para, ¿no? Que me paraliza en los momentos. O sea, que me ayuda a parar en aquellos momentos en que estoy excesivamente tenso y voy a saltar, pensar antes de hablar, hacer deporte. El deporte ayuda muchísimo para generar movimientos más suaves, pensamientos más tranquilos, disminuir la impulsividad y lo que hemos dicho antes, saber decir que no. Y de una manera un tanto más psicológica, como experto en psicología, nosotros utilizamos mucho los registros, determinados registros, por ejemplo, en este caso, situación, emoción, qué pienso, qué hago, en algunas situaciones que no estoy sabiendo controlar, porque me ayudan a entender lo que está pasando.
¿vale? Un registro. Es igual que hace un médico con un paciente, ¿no? Un médico con un paciente hipertenso lo que hace es que se coja la tensión todos los días y a partir de ahí veamos qué está pasando, ¿no? Si la tiene más alta por la mañana, por la tarde, por la noche, y le da un tratamiento. Pues aquí hacemos un poco lo mismo, ¿no? Dentro de la negatividad o el pesimismo, pues está el anclaje psicológico, que tiene que ver mucho con el efecto Pigmalión o las neuronas espejo. El anclaje psicológico es como eso de visualizar una situación positiva cuando estoy inmerso en una situación negativa. Por ejemplo, estoy delante de una madre que me está, dijéramos, casi como no insultando, ¿no? Pero sí faltándome al respeto, y yo realmente estoy intentando anclar esa situación en una situación de visualización para que no me esté afectando, una visualización positiva para que no me esté afectando. O, por ejemplo, cuando tengo algún problema de insomnio o no duermo bien y que me voy por ejemplo, al comedor y me siento en ese sillón, que para mí es el sillón del relax y la tranquilidad, y enseguida me duermo. Eso sería un anclaje físico. Lo ideal sería tener anclajes psicológicos. Luego las 4 Ds de la felicidad. Antes hemos hablado del deporte, pero existen 3 Ds más, como son la dieta, el descanso y la diversión o el ocio. La dieta no porque haya que hacer dieta, evidentemente, sino hay que mantener una alimentación sana, ¿no? También porque eso te da energía y te hace salir del pesimismo y de la negatividad, ¿no? El deporte, como hemos dicho, porque genera endorfinas. El descanso, el dormir entre 6 y 8 horas, si es un alumno, evidentemente muchas más, pero si es un adulto, pues entre 6 y 8 horas es suficiente. Y la diversión y el ocio, a pesar de la carga de trabajo, intentar siempre no perder de vista a tus amigos, a la familia. La familia se ha demostrado científicamente que es uno de los parámetros más importantes en generar felicidad. Por lo tanto, hay que acordarse de la familia, estar con ellos, tomarte la cervecita, etcétera, etcétera, o comer en familia. Y luego hay una técnica que hablamos de las 3 cosas positivas de Martin Seligman, del creador de la psicología positiva, que es escribir esas 3 cosas positivas antes de irnos a acostar. Y luego, pues algunas herramientas que no nos va a dar tiempo a verlas, pero sí a nombrarlas, como la escala de evaluación de Rafael Santandreu, que es un colega mío, un psicólogo, escalera de inferencias, identidad pública. Y luego, dentro de la falta de motivación, es 3 cosas o 4 que se pueden hacer bien: intentar proponer al alumno actividades con las que disfruta, para sacarle un poco ahí la motivación, para sacarle un poco el gusto, y luego ya introducirlo de nuevo en el aula, hacerle protagonista, o realizar pequeños retos que pueda alcanzar el éxito, retos que a él le gusten, que le motiven, para que vaya a alcanzar el reto, o sea, el objetivo, el éxito, y que lo podamos recompensar. Enfatizar las fortalezas personales, aquello el que hace bien o que le gusta, y que se dedique a eso un tiempo, y para luego, una vez ya haya cogido la motivación, devolverlo al aula. O los automensajes, que no son mensajes más que mensajes que se dicen a ellos mismos, o que, por eso lo pongo entre paréntesis, son mensajes que decimos al otro para que el otro vaya cogiendo, dijéramos, esa actitud, ese efecto Pigmalión, ¿no? Tú vales, eres muy bueno en esto, fíjate que has podido en esta situación. Estos mensajes que yo le lanzo para empoderarlo de alguna manera, ¿vale? Por lo tanto, estos son recursos muy prácticos, que algunos de ellos conoceríais, pero la mayoría no, pero que os pueden ayudar un poco a entender rápidamente. Estos recursos son los recursos de la abuela, por decirlo de alguna manera, que funcionan rápidamente, ¿no? Que me sacan de situaciones complicadas y complejas en un conflicto dentro del aula o en el centro, ¿vale? Y ya para acabar, en este último paseo que hemos hecho por Londres a través de ese autobús de 2 plantas, esta quinta parada, serían las características que, según mi opinión, tiene que tener un buen docente, ¿no? Establecer una visión compartida. Esto nos llevaría a la metodología activa que hemos dicho antes, evidentemente con elementos de gamificación y con competencias digitales, como no puede ser de otra manera, visto lo visto, y que ya estamos poniendo en juego gracias a esta pandemia, que hemos dado un salto de calidad en cuanto a la utilización de competencias digitales. Debe ser modelo y referente para su alumno y sus compañeros, o sea, tiene el docente que inspirar talento y sabiduría, inspirar buen rollo, ¿no? Inspirar confianza, ¿no? Los demás quieran reflejarse en él. Probablemente vosotros queráis y seáis profesores, maestros, porque tuvisteis alguno en vuestra infancia, en vuestra adolescencia, algún profesor, algún maestro que os inspiró a ser como él, y tenemos que generar esto también en nuestros alumnos. Debemos tener alta inteligencia emocional, casi más que la inteligencia aptitudinal, la de toda la vida, la del CI,
porque la inteligencia emocional que demanda la sociedad hoy en día, ¿no? El saber escuchar a los demás, el tener empatía, el saber hablar en público, el saber pensar por mí mismo, ¿no? El ser autónomo, etcétera, etcétera, ¿no? Creer en la enseñanza y sobre todo en el potencial de nuestro alumnado y de sus familias, el empoderar a mi gente, a mis alumnos, a aula, el darle los recursos que necesitan, el apoyarlos, estar ahí, el ver si en algún momento necesitan algún apoyo emocional que yo pueda darles, estar al servicio del alumnado y no al revés. En las metodologías clásicas, como yo era un profesor transmisor de información que transmitía simplemente conocimiento, los alumnos estaban a mi servicio. Estas nuevas metodologías activas donde yo potencio el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, colaborativo, es el profesor el que está al servicio del alumno, detectando cuáles son las necesidades, dándoles herramientas, recursos para que puedan funcionar por sí mismos, siendo coaches más que transmisores de información, donde ponemos el foco en el proceso de aprender a aprender, más que en el proceso de conocimiento o transmisión de información. Y, evidentemente, considerar la enseñanza como vocacional, o yo diría más como pasión, ¿vale? Sobre todo para generar confianza y autonomía. Y esto es realmente lo que debemos conseguir. Sé que ha sido un viaje intenso, rápido, más emocional que racional. Y, bueno, he querido ser puntual también a la finalización de esta hora y media para que, por una parte, fuera ameno, todo lo ameno que permite el tener una plataforma virtual, participativo en lo que ha sido posible y, sobre todo, evidentemente, que os llevaréis a casa y al aula algunos recursos muy prácticos, muy aplicables fácilmente para resolver conflictos, aquellos conflictos que podéis resolver. Y si no, evidentemente tenéis otros compañeros que probablemente tengan más experiencia que vosotros y otro tipo de formación específica, como puede ser el APT o el PT o el psicólogo del centro, el gabinete psicopedagógico, o incluso tirar mano de otros agentes externos como esos pediatras, psiquiatras, psicólogos educativos especializados en trastornos de conducta de adolescentes o incluso en los asuntos sociales, si ya es una problemática mayor. Por lo tanto, porque los conflictos hoy en día, por eso esos recursos emocionales y el llamarle a esta charla recursos emocionales para el profesorado, lo que nos dicen las nuevas técnicas de gestión de conflictos es que no podemos resolverlos solos, aunque lo sepamos, sino tenemos que hacerlo en equipo. Así que ánimo, espero que podáis acabar bien el máster, que yo creo que desempeñéis una función importante en el aula. Y, bueno, pues ahí tenéis mis redes sociales y mi correo electrónico si queréis hacerme alguna consulta, y si no, siempre a través de vuestra directora de máster. Yo encantado de poder volveros a ver y realizar con vosotros cualquier otra intervención. De todas maneras, si queréis hacerme alguna pregunta ahora, es el momento quizás de poder hacérmela, de poder comentarme algo, de poder incluso vosotros comentar si habéis tenido alguna experiencia que sea útil, abriendo micro para comentárselo a otros compañeros del máster. Y si no tenéis ninguna pregunta, pues simplemente que me digáis qué os ha parecido la charla, si os ha gustado, si os habéis llevado algo interesante, qué de todo lo que hemos dicho os ha impactado más, qué es aquello que os lleváis, de aquello que os acordáis de esta hora y media. Elizabeth me dice que le ha parecido muy interesante. Elizabeth, ¿qué te llevas de toda esta charla? ¿Qué es aquello? Una cosa, dime una sola cosa, ¿no? Y María lo mismo, ¿no? Y Isabel lo mismo, ¿no? Decirme un poco qué cosita de todo lo que hemos dicho decís, ostras, pues esto me ha abierto un poco la mente, me gustaría indagar más sobre esto, etcétera. ¿Qué comentaríais? Yo os agradezco mucho que digáis que ha sido muy útil, que os ha gustado, y yo creo que esto es lo realmente importante, ¿no? Que yo me quedo con esa idea de poder ayudaros, que es mi mayor logro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A María le dice lo que más le ha gustado era el hecho de cómo actuar según un tipo de conflicto, ¿no? Pues perfecto, porque igual creemos que el alumno necesita una cosa y le estamos perjudicando, efectivamente. Quiero decir, hay que analizar muy bien la situación, no todo vale para todo, no es café para todos,
como antes, sino hoy en día es todo muy diverso y cada conflicto requiere un tratamiento específico, aunque sí que es verdad que hay determinada proceso de resolución de conflictos que nos pueden ayudar a resolver varios diferentes, ¿no? La penúltima diapositiva, me imagino que hablas de la diapositiva relacionada con el tema de los recursos relacionados más con esa tabla que he puesto, ¿no? Esa tabla de distintos recursos muy breves en función del conflicto, ¿no? Si es impulsividad, si es negatividad o pesimismo, si es falta de motivación, ¿no? María, es esta, ¿no? Correcto. Perfecto, pues encantado. Yo, gracias por vuestra atención, por estar aquí. Como sabéis, tenéis el tema de la grabación, podéis verla las veces que queráis. Y luego también, como dice Isabel, pues que le parece muy interesante la tabla del tú y el yo, ¿no? Porque demuestra que se pueden decir las cosas de maneras diferentes. Efectivamente, Isabel, el tema del lenguaje cada vez es más importante. Nosotros utilizamos el lenguaje y con el lenguaje nos podemos cargar a un alumno o podemos empoderarlo en función a cómo lo utilicemos. Y esto sirve para todos. No solo sirve para nuestros alumnos, sirve para nuestros compañeros de centro, para nuestra pareja, para nuestros hijos, etcétera. Así que ánimo, os animo ya desde el mismo lunes a aplicarlos en vuestras aulas y bueno, pues espero que nos veamos más adelante. Muchas gracias por todo y hasta otro día. Gracias por todo.